Hoy jueves 17 de agosto de 2023 nos reunimos como todos los días en la jornada matina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para analizar los contenidos de un episodio más de la larga historia, la extensa historia, la prolongada historia del conflicto armado en Colombia, salpicado por innumerables, incontables, inconmensurables acciones narcoterroristas de las FARC, del ELN, del EPL, el M-19 y otras agrupaciones de origen comunista contra los colombianos. En especie, hay un micrófono abierto. En el día de hoy vamos a hacer una reconstrucción analítica de uno de los tantos actos terroristas que ha cometido las FARC contra la población civil en el municipio de Caloto, Cauca, con especial énfasis en un corregimiento que se llama El Palo, que queda sobre el río Palo, así es el nombre del río que lo serpentea, con una larga historia desde la Guerra de la Independencia, porque allí tuvimos una de las célebres batallas que finalmente nos condujeron a la libertad y a la creación como república. En ese sector, a lo largo de la historia de la violencia comunista contra Colombia y de la violencia tripartidista, han ocurrido muchísimos actos criminales de parte de todos esos grupos ilegales armados que han pretendido destruir la institucionalidad en Colombia. Entonces, en el día de hoy, para complementar esta información, veremos algunos casos seleccionados al azar de la larga lista de acciones demenciales contra los colombianos en este sector del país. Y el día de hoy también haremos algún énfasis en el ataque terrorista con un carro bomba contra la población civil y el ejército simultáneamente en hechos ocurridos el 4 de febrero de 2013, cuando ya había iniciado el show de La Habana y las FARC buscaban, como siempre lo han hecho los grupos terroristas en Colombia, tomar posiciones fuertes en la mesa de conversaciones y amedrentar al país de que si no le ceden en lo que ellos piden, destruyen todo lo que encuentren por delante. Se parecen en ese sentido al señor Putin, que sigue depredando todos los días ante la mirada gorda del resto del mundo, la población civil en Ucrania, la infraestructura, las localidades, y parece que ya como que el mundo se acostumbró a que todos los días haya una información de bombardeos nocturnos de fuerzas rusas contra los ucranianos. Así parece que nos sucede en Colombia. La semana pasada, en los 3 últimos días, hubo una cantidad grandísima de acciones terroristas de las FARC en distintas partes del país y no fue mucha la trascendencia que se le dio, porque hay otras noticias de farándula y de sucesos del común que opacan esto y la sangre de los colombianos sigue rodando y regándose sin que nos cause a los demás mortales que habitamos este país una sensación de repudio y una decisión o para sacar al gobierno que está, que no ha sido capaz, o para poner en sintonía a estos bandidos con la realidad de lo que tienen que pagar por sus penas. Adelante, mi coronel. Mi Mi coronel, coronel, siga mi coronel. hoy jueves 17 de agosto de 2023, la emisión 389 de nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Valle, Cauca, Huila y Tolima, convertidos mediante acciones subversivas coordinadas en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles del narcotráfico con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra las fuerzas militares,
la Policía Nacional y el campesinado, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y en este caso los hechos que concluyeron en el ataque terrorista de las FARC contra los pobladores civiles del corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, en febrero de 2013? Mi coronel, en este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del municipio de Caloto en el departamento del Cauca, desafortunadamente convertido por las FARC en un epicentro del emporio narcoterrorista comunista contra Colombia y en este caso particular en la compleja zona del corregimiento del Palo, del mismo municipio? Muchas gracias, mi coronel. Sí, tenemos aquí en este municipio de Caloto, como usted lo afirma, un emporio, un epicentro, un espacio de origen, un punto de una fuente, por llamarlo de una manera más concreta en términos estratégicos militares, de acción terrorista, y es que queremos resaltar que el corregimiento del Palo, que aquí está muy pequeño, pero lo ubicamos con el puntero para ilustrar a nuestros teleaudientes, está muy pequeño ahí, pero es que está muy cerca de Cali. Mire, aquí está el Palo, queda exactamente en este punto y Cali queda aquí. En línea recta no hay 120 kilómetros. Claro, el terreno se demora un poco. Y el río Palo, como vemos, nace en la cordillera y desciende hacia el noroccidente hasta que es uno de los tributarios del gran río Cauca que viene del valle de Puenza y se une. Entonces ya va aumentando el caudal del río Cauca. Pero lo interesante es que sobre este río del Palo, o río Palo, como se llama, se ha multiplicado el crecimiento histórico de las FARC en el norte del Cauca. Y al ver los nombres de los sitios geográficos, tanto municipios como corregimientos que están alrededor, inmediatamente le viene a uno a la mente es violencia comunista contra Colombia. Vemos que muy cerca, no tan lejos del Palo, está Tacuelló, donde el tío de la ilustrísima senadora Pizarro cometió una de las barbaries más aterradoras de la violencia en Colombia. Y
está también el municipio de Toribío, que es la cabecera municipal del corregimiento de Tapeyó. Y más al noroccidente de ahí está otro corregimiento que se llama Villarrica, Cauca, muy conocido también por hechos de violencia y sobre todo que queda sobre la vía panamericana. Entonces es un sitio que al hacerle un examen con la lupa geopolítica nos indica muchísimo en la prospección de las FARC. Por eso, y mejor, si miramos hacia el oriente, llega nada menos que al Herrera Tolima, donde queda Marquetalia. Es que la distancia no es mucha. Realmente el tema es cruzar la cordillera y llegar al otro lado, y ahí está nada menos que el Herrera Tolima, cerca donde queda Marquetalia. Y si baja un poco más, está en Río Chiquito, en el Huila. Corrijo, en el mismo Cauca. En el Huila queda, es el Pato, es el oriente. Entonces, por eso las FARC y el Partido Comunista determinaron toda esta zona, que a veces en geografía se ve como aislada y como muy distante, y es todo un emporio, como usted bien lo definió en la pregunta, sociopolítico y estratégico del terrorismo contra Colombia. Ahora, mirando el departamento en contexto, pues vemos que esta zona está sobre el sector cordillerano, donde se divide la cordillera central y la oriental por el río Cauca, y que tiene la salida hacia las dos cordilleras, hacia el Pacífico y hacia el descenso al Valle de la Magdalena, y entra a la cordillera oriental. O sea, más estratégico no puede ser el sector del norte del Cauca, que se une con el sur del Tolima, con el sur del Valle y con el oriente del Valle del Cauca también, o el suroriente del Valle del Cauca, con el sector de los Farallones. Todo es muy cerca. Entonces, con dos cordilleras, con unos ríos aquí en el solo departamento de Cauca y Valle, y con otra cordillera no tan lejos, cruzando el Tolima y el Huila, pues es el espacio ideal para que las guerrillas sobrevivan, y con la poca claridad que tuvieron los gobiernos para enfocarse que ahí estaba el nodo, ahí estaba el nudo medular del problema para llegar hasta el Sumapaz, y se dejó eso hasta crecer muchos años, pues las guerrillas tenían un epicentro desde donde extenderse al resto del país, que abarcaba los departamentos de Tolima, Valle, Cauca, Huila, Caquetá y Nariño, y de ahí para allá se extienden hacia el resto del país. Ahora, mirando el mapa, vemos que la ubicación geoestratégica del Cauca fundamental al suroccidente del país, con salida a todos estos departamentos que hemos dicho, y que el municipio de Caloto está ubicado, lo hemos referido muy bien, cerca de Caloto. Otra cuestión que llama la atención es que no es sino bajar al valle del río Pubenza, del río Cauca, el valle de Pubenza, cruzar Santander de Quilichao hacia el occidente, y está en Buenos Aires y Suárez, donde ya hemos analizado que ha sido muy conflictivo y donde precisamente cayó Alfonso Cano cuando venía con el propósito de rodear a Cali y lanzar la ofensiva sobre Cali, que es el objetivo grande que tienen las FARC en este momento. Por eso siguen presentes en el Cauca con tanta virulencia, porque es que el objetivo es la capital del Valle del Cauca, que es la segunda o tercera ciudad del país, de acuerdo como se le mire. Además, porque queda muy cerca de las dos ciudades, que no es sino cruzar aquí el municipio de Miranda, y está en las dos ciudades que toda la vida han pedido los bandidos de la FARC que les desocupen, que se la dejen a sus expensas, que son la de Pradera y la de Florida. Entonces vean ustedes todo ese entorno: Pradera, Florida, Miranda, al oriente Herrera o Tolima, al sur Caloto, al suroriente toda la región indígena de la zona Paez, limitando Cauca y Huila, y saliendo prácticamente al Caquetá. Mejor no les podía ir, y más poquito no podían pedir los bandidos de la FARC. Afortunadamente, en el gobierno del presidente Uribe hubo alguien que le abriera los ojos y le dijera qué era lo que querían estos bandidos, y no les permitió ese despeje. Hubiera sido en el gobierno de Santos, de Duque, o en este de Petro, no solo que les habían despejado Pradera y Florida, sino todo el departamento del Cauca, como está haciendo Petro ahora, que los policías no usen armas largas para que la guerrilla no los ataque. Imagínense ustedes. Ahora, mirando
el departamento del Cauca como tal es que tiene 7 regiones naturales. Y de esas subregiones, la subregión norte, al verla por su ubicación geográfica, es fundamental para ese proyecto estratégico, no solamente el municipio de Caloto y su corregimiento del Palo, sino toda. Es que miremos que limita con el sur del valle, donde está Cali a una distancia muy corta, que además se puede mover hacia el centro y llega a la capital de Popayán, que es Popayán, en una distancia muy corta y sale hacia el sur a Pasto, o baja por la región de Macizo y ya está en el Caquetá con todo el control de la bota caucana, o está ahí pegada en el oriente con la región de Paez, o la región Paez, que fue donde las FARC hicieron sus primeras incursiones conocidas con el asalto. El primer asalto que hicieron las FARC fue en Inzá, Cauca, y lo dirigió Tiro Fijo. Lo que pasa es que la ignorancia de nuestra geografía hace que la gente no entienda, no mire, y los políticos que llegan a los altos cargos pasan, como decía el coronel Julio Londoño, que en una pregunta le dijo a una estudiante de posgrado de la Universidad del Rosario, le preguntó cuál es la diferencia entre el puerto de Buenaventura y el puerto de Leticia, y dijo que no hay ninguna diferencia porque estaban sobre el mismo río los dos. Una estudiante de posgrado de la Universidad El Rosario contestó eso. Y así es la mayoría de nuestra población, ignorantes completamente de la geografía del país, y ahí está el secreto de nuestro destino y nuestro futuro. Estas fotos nos muestran una realidad de lo que pasa en el corregimiento del Palo. Como vemos, es un corregimiento que está sobre una vía que afortunadamente ya está pavimentada, lo cual es un milagro en Colombia, y más en un departamento tan corrupto y tan descompuesto como el Cauca. No el departamento en sí, sino su dirigencia política, que sí es una vergüenza histórica. El departamento con más presidentes en el país, uno de los departamentos más pobres del país, porque todavía en Popayán viven de los abolengos, los apellidos, los pergaminos, y eso que el departamento es una Colombia completa. Hay negritudes, hay indígenas, selva tropical, mar, montañas, volcanes, belleza natural para explotar, agroindustria con alta posibilidad de desarrollo, pero tanto la violencia como la corrupción no han dejado progresar ese departamento. Pero hay que anotarles un punto a favor, es que esta carretera, a pesar de la conflictividad, ya está pavimentada en un buen tramo. Entonces, por lo menos entre Caloto y el Palo está pavimentada, pero es un corregimiento que está ubicado en una especie de valle y de monte de la cordillera central, con una larga historia de presencia de los bandidos en el sector. Entonces son muchos los combates que ha habido aquí en este sitio. Es un punto crítico en la verdadera definición de las ciencias militares. Aquí visto desde la montaña, desde el cerro circundante, se ve otra panorámica que ya va indicando el riesgo que tiene cualquier unidad militar de moverse por ahí o de estar presente, porque puede ser atacada desde cualquiera de los sectores aledaños en la montaña. Esta foto es reiterativa en muchos de los municipios del Cauca, pidiéndole a todas las víctimas que hablen de paz, que se conciten con los terroristas que les han hecho daño. Y aquí vemos una de las tantas comunidades o de víctimas de esa violencia, y lo que siempre nos llama la atención, y lo resaltamos en escenarios que tenemos la posibilidad de hacerlo, es que esas personas son más patrióticas que los de estratos 6 y 7 que viven del erario y que son los que malgobiernan el país. Aquí siempre encontraremos hasta en el rincón más apartado de nuestra geografía nuestro escudo, nuestra bandera y los niños cantando el himno nacional con un fervor increíble. Y los dueños de la política del país ni se lo saben, ni les interesa. Y piensan que la bandera es únicamente para salir a hacerle barra a la selección Colombia cuando juega. Entonces, esto lo resaltamos siempre porque es característico, y quienes anduvimos por la montaña, por las selvas colombianas, siempre encontrábamos en esas escuelitas, en esas juntas de acción comunal por allá, alejadas de la bandera y el himno nacional, la bandera y el escudo
y la gente cantando el himno nacional con fervor, lo que no se ve en las ciudades, sobre todo en los sectores donde viven los de los estratos más altos. De igual manera, vemos aquí que el problema de la minería ilegal está ya arraigado en esa región porque hay oro. No es tan rica el oro, no es tan aurífera como el nordeste antioqueño, pero hay como en el resto del Cauca en algunos departamentos, en algunos municipios. Entonces, son fotos que le dan a uno una radiografía general de lo que ocurre en ese departamento. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los responsables y cabecillas principales del ataque terrorista de las FARC contra los pobladores del corregimiento del Palo en el municipio de Caloto en el mes de febrero del 2013? Pues, mi coronel, sí, antes de mirar eso, miremos otro set de fotos que es como un desafortunado álbum de lo que ocurre allí. Y esto es un muestrario, ¿no? Porque si se revisan los archivos de periódicos como El País o El Occidente de Cali o El Liberal de Popayán, Proclama Caucana, que tienen mucha información sobre la violencia en el sector suroccidental de Colombia, no solo las crónicas, sino la cantidad de fotografías es aterradora. Y aquí al azar tomamos 4 fotografías de lo que ocurre a menudo en ese sector del país frente al olvido nuestro. Y está en primera medida un carro bomba activado por los bandidos de las FARC, como quedó en uno de los sectores aledaños al Palo. Al otro lado se ve el boquete que causaron y los técnicos de la Fiscalía General de la Nación, del CTI, haciendo las pruebas de absorción atómica y de análisis del terreno para determinar exactamente el contenido de la carga y buscar algún otro indicio para establecer a los responsables. Y aquí vemos una de las múltiples, pero múltiples, que no es una sola. Inclusive la semana pasada estalló una ahí en ese sector, de motos cargadas de explosivos que los bandidos colocan en sitios donde o cruza la tropa o donde hay congestión de población civil para causar el terror y la zozobra. Y aquí vemos a este soldado de espaldas mirando atónito cómo quedó el municipio de Caloto, el sector donde están las instalaciones públicas, completamente afectado por un ataque terrorista, y se nota la cantidad de impactos que tiene las paredes en el ataque demencial que hicieron. Son fotos de la vergüenza, fotos de la historia, de la realidad de lo que nos pasa, que deberían ser compiladas todas y reproducidas en miles de museos en todo el país para ver el daño que los bandidos le han hecho a Colombia. Pero desafortunadamente se hace un informe como el señor de Rux y ni siquiera una fotico de estas demostrando el daño, sino todo es bla, bla, bla. Y hay que buscar es cómo llevar al ejército a la paz, un ejército de la paz. Ayer nos preguntaban desde Acore Nacional un concepto acerca, porque va a haber un tema con las Naciones Unidas para analizar cuál debe ser el concepto de la paz. Nuestra respuesta fue, no, es que no es el ejército de la paz, lo que hay que buscar es la dirigencia política de la paz. Ellos son los responsables de todo esto. Y les recomendé, dije, ojalá lleven centenares de fotos de estas, se pongan allá de frente a esas personas para decirles que es que la paz no es desarmando al ejército ni desarmando las fuerzas militares. La paz es que los dirigentes políticos aterricen que por corruptos, por depravados en el manejo del erario y de la conducción del Estado, han hecho que todos estos fenómenos crezcan. Y entonces ahí sí podemos hablar de cuáles son los políticos que necesitamos para que haya paz y no cuál es el ejército que necesitamos para que haya paz, porque eso es coger el rábano por las orejas, por las hojas. Adelante, mi coronel. Ah, perdón. Entonces estábamos hablando de los responsables. Entonces, responsables todos los bandidos del secretariado de las FARC, pero el principal es este delincuente, Pablo Catatumbo, que ahora es honorabilísimo senador de la República. Desde luego, Gracias. desde luego responsable político, Juan Manuel Santos, que fue el que se arrodilló ante los bandidos y envió unos mudos a que en Cuba le dijeran que todos hacían los bandidos, y en esa época fue que hicieron este
este ataque que vamos a hablar hoy, pero son muchos. Y ya los responsables directos, este bandido, el tal Pacho Chino, que era el lugarteniente de Alfonso Cano, este otro bandido que fundador de las FARC, Miguel Pascuas, alias el sargento Pascuas, compadre de Tiro Fijo, más o menos de la misma edad de Tiro Fijo, este otro bandido que era el segundo cabecilla, y este que afortunadamente cayó en un combate con el ejército Carlos Patiño, de aquí de Cundinamarca, nacido en el páramo de Sumapaz y formado desde niño a imagen y semejanza del mono Bojoy, y uno de los más activos en las cuadrillas del Cauca. Estuvo en el Caquetá, estuvo en el Huila, un larguísimo historial de delincuencia tenía este bandido, pero fue eliminado por el ejército en un combate. Pero esos son los responsables de muchos de los actos criminales en el Cauca. Mi coronel, ¿cuáles antecedentes de naturaleza táctica o estratégica podríamos extraer de los archivos históricos que sean relacionados con el ataque terrorista de las FARC contra pobladores civiles del corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, en febrero de 2013? Bueno, con el febrero de 2013 quiere decir que han pasado 2 años de la muerte de Cano, 3 de la de Bojoy y 5 la de Reyes. Fueron 3 bajas muy importantes que indujeron al replanteamiento de las FARC con su plan Renacer. En segunda medida, acababa de iniciar la farsa de FARC Santos en Cuba, como lo mencionábamos en el prólogo. Entonces era un antecedente importante porque, como decía el señor Santos, él mismo se prestaba para la farsa, es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Entonces les daba la patente de corso a que salieran a destruir el país, porque es que estamos hablando y como no nos hemos puesto de acuerdo, entonces podemos destruir el país. Esa era la lógica demencial de las FARC. Para el mismo tiempo, en lugar de entrar en el proceso de desarme y desmovilización y reincorporación, un poco nombres raros que se inventan allá para justificar lo que debe ser es que los bandidos pasen a la justicia y respondan por sus crímenes, entonces le dan la vuelta y lo enmascaran. Mientras hablaban de todo eso, la instrucción que tenían todas las cuadrillas era cualificar a los pisasuaves que ya existían, o sea, los comandos terrestres, formar a otros e incrementar el número de explosivistas. Entonces era una acción inversamente proporcional a la intención, entre comillas, de paz. Entonces, por un lado, la intención de paz se veía, pero es que no se puede avanzar mucho. Mientras tanto, el cono inverso demostraba que crecía esta cualificación para que el plan Renacer fuera más efectivo y cada acción fuera mucho más contundente y creara la sensación de que el país era ingobernable. Esa ha sido siempre la estratagema comunista, dar la sensación que no hay gobernabilidad, que no hay gobernanza, que no hay gobierno y que la única solución es aflojarles en todo lo que piden. Era la primavera del plan Renacer. Ya había muerto Cano, pero estaban empecinados. Por esos días, una fuerza de tarea Zeus encontró un documento que inclusive en nuestra página está reproducido completo, que eran las instrucciones detalladas que le daba el mono Bojoy cuando estaba vivo, porque para esa época ya estaba muerto, pero el documento estaba en vigencia, a todas las cuadrillas del bloque oriental de cómo hacer el replanteamiento estratégico y táctico para actuar contra las tropas y fortalecer toda la estructura logística, operacional y de inteligencia alrededor de las cuadrillas. Acababa de pasar parte de la presión mediática para la liberación de los secuestrados y se habían comprometido que ya eran los últimos secuestrados que tenían, pero seguían secuestrando. Y seguían un consejo que les daba Jacobo Arenas desde los años 80, es que hay que secuestrar, pero echarle la culpa a otros y nosotros no somos, pero eso sí, la plática hay que recogerla. En el norte del país había unas disputas territoriales muy claras con el Clan del Golfo en Urabá y Nudo de Paramillo, pero es que esas disputas se extendieron al Cauca y más en el sector de Caloto, que entre las fotos nos faltó también incluir fotos de narcotráfico. O sea, de todos los males que tiene Caloto, ya de los tantos que vimos, hay que sumarles del narcotráfico.
Entonces, un municipio que ha estado asediado por la violencia, por el narcotráfico y por la corrupción. Es que la corrupción es el fenómeno más letal que tiene Colombia, que es el que hace que no haya políticas de Estado, porque todos entran a ver cómo aumentan su botín a expensas de los impuestos y a expensas del sacrificio de los colombianos que hasta aguantan hambre por culpa de estos bandidos que se roban, de cuello blanco, que se roban los recursos. Entonces el Clan del Golfo se extendió al Cauca y el ELN también. Y entonces las disputas territoriales con esos grupos se ampliaron en lugar de reducir la violencia. Lo hablábamos ayer y lo resaltamos hoy. La marcha patriótica encabezada por la señora Piedad Córdoba apareció con el argumento que de 2010 a 2019 iban a hacer la segunda campaña para la segunda independencia de Colombia. Y era evidente ya que había una complicidad de muchos sectores de la marcha patriótica con las FARC, y lo que andaban era buscando cómo desarticular al Estado y cómo llevar a los gobiernos de transición, que es lo que buscan los comunistas. Nunca se decantó eso, la marcha patriótica se fue difuminando en el tiempo, pero quedó en evidencia que era un proxy de las FARC y que había muchos miembros de las FARC ahí, de los desarmados metidos, o sea, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, generando una especie de organización que pretendía acopiar a personas que no fueran de las FARC, pero meterlas como un solo paquete para generar una sensación como la Unión Patriótica, que condujera a un exterminio donde pagaban justos por pecadores y tirios y troyanos. Y simultáneamente con eso, igual que lo que hemos venido analizando en otros eventos, el reclutamiento no paró y al contrario multiplicó la incorporación de jóvenes de 13, 14, 15 años, porque los cálculos que hacían los cabecillas de las FARC, los hoy honorabilísimos senadores, además de violarlos, porque ese era su deporte favorito, abusar sexualmente de esos menores de edad, era formarlos como guerrilleros en el lapso 2010-2019 para lanzar una nueva ofensiva y que estuvieran todos empoderados con un proceso de paz igual que lo que pensó Jacobo Arenas en Casa Verde y con una trayectoria amplia para tomarse el poder. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se firmó el Pacto FARC-Santos y algunos pasaron supuestamente a la legalidad, los otros supuestamente a las disidencias, y ahí los tenemos. Y fuera de eso aparecen ilusos como el señor González Pozo, que es el mediador ahora, diciendo que no son herederos y que son reclutados nuevos de ahora. No, eso viene, es una política, es una claridad, y que se dividieron por cuestiones de narcotráfico es algo diferente, pero su ideología no ha cambiado. Entonces es un cuadro bastante complejo, como es complejo el departamento del Cauca y como es compleja la vida y la historia de los habitantes del Palo y de Caloto. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación los combates entre el ejército y los narcoterroristas de las FARC en el corregimiento del Palo del municipio de Caloto, en abril del 2012, casi un año antes del ataque terrorista de las FARC contra los pobladores de este mismo corregimiento en febrero del año 2013? Pues mi coronel, esta foto de un artículo o de un despacho que hace la agencia EFE y que se republica en muchísimos diarios de habla hispana en el mundo, nos dice mucho. Comencemos por el último párrafo del escrito. Es que tras 2 días de acercamiento del gobierno colombiano y los indígenas hablan de sacar las fuerzas militares de allá para que no haya combates. Entonces, aquí queremos resarcir ese punto. ¿Cómo así que sacar las fuerzas militares de allá? Hay que sacar a los bandidos. Pero es que los indígenas tienen un poco de organizaciones que están o complotadas con las FARC o manipuladas por ellos o amedrentadas por ellos. Depende del sitio y depende de las circunstancias. Y entonces cada vez que hay combates, en lugar de pedirle al Estado que refuerce la acción contra los bandidos, son los mismos indígenas los que salen a exigir que se retiren las tropas para que haya paz. Entonces, eso indica que haya paz, es que le entreguen el país a los bandidos. En esos mismos días había ocurrido un hecho que causó indignación nacional e historia, porque las fotos y los videos están en internet.
que es cuando los bandidos instigaron a unos indígenas a que se tomaran por asalto una base repetidora del ejército con el argumento, en Toribio, Cauca, con el argumento que era que la base estaba ubicada en un cerro que es sagrado para los indígenas. Y los bandidos se metieron allá, sacaron los soldados a empellones, los soldados hubieran podido utilizar la fuerza, porque ha sido una mortandad terrible, y finalmente se desocupó esa base con el cuento chino y barato de que era algo muy importante para las etnias indígenas, como si la soberanía del Estado no estuviera por encima de todas esas creencias y todos esos cuentos baratos que en realidad lo que pretendían era sacar al ejército de allá. Pues si el sitio era muy sagrado para los indígenas, pues que suban y hagan sus actos culturales allá en el sector donde no está la base militar, pero la base militar hay que tenerla porque es una necesidad de seguridad nacional para conservar el enlace de comunicaciones. Además, los soldados no estaban haciéndole ningún daño a la comunidad, sino es el montaje. Entonces se suman las dos cosas, la salida violenta de la base militar, los combates subsiguientes que hubieron en la operación de persecución a los bandidos y la inmediata reunión de todos esos cabildos que habían sacado los soldados a la fuerza con los delegados del gobierno, es que para dialogar el retiro de las tropas que no vuelvan, porque es que ellos no quieren actores armados en la región. Y uno me pregunta, ¿cómo así que actores armados? Es que el ejército no es ningún actor armado. El ejército es la fuerza legal del Estado que va a combatir a los actores armados. Pero los mismos delegados del gobierno Santos y de otros gobiernos, que no es el único, han ido allá a legitimarles todo eso, ya se volvió la costumbre hace ley. Entonces ahí vemos la foto, los campesinos corriendo por los efectos del combate, pero además la descripción es muy, muy triste. Adelante, mi coronel. Mi coronel. Bueno, ahora hablemos exactamente de cómo ocurrió el ataque terrorista con el carro bomba, que es el tema como principal o central de este análisis o de esta reconstrucción histórica. Es que en el corregimiento del Palo, en febrero del 2013, explotó un carro bomba y habían pasado ya aproximadamente 9, 10 meses del suceso cuando la base militar fue desocupada por la fuerza y explotó ese carro bomba muy cerca donde había un retén militar sobre la vía del Palo a Caloto. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento había combates. O sea, el Ejército Nacional no fue que ya se plegó a lo que decían los bandidos, sino que siguió las operaciones militares con la fuerza de tarea Apolo. Y ocurrió que unos bandidos de las FARC que han sido escarcelados regresaron al área y promovieron otra vez la violencia y se armaron los combates. Entonces, en medio de esos combates había tropas cerrando los puntos de salida y una estaba en un retén. Entonces, cuando los soldados fueron a requisar un vehículo, los dos ocupantes lo abandonaron corriendo y por ahí cruzaba un comunero, un indígena de apellido Arias. Y en ese momento que explotó el carro, murió el comunero, murió el indígena y también murió un soldado de los que estaba cerca del vehículo y hubo otros heridos. Entonces, según la información que tenían y los análisis que se habían hecho, el vehículo lo habían armado, lógico, en la zona rural, lo habían llenado de explosivos y venían con él listo para dejarlo cerca a la estación de policía de Caloto, que queda ahí pegada a la alcaldía y a la plaza principal y a la iglesia, donde está toda la vida social del pueblo, para explotarlo y causar una mortandad. Pero como ese retén fue sorpresivo, porque no era un retén fijo, sino de los que se montan sorpresivamente en el terreno para revisar los vehículos, a ver si cuando hay operaciones grandes, a ver si ahí se van moviendo delincuentes o armas, misiones o apoyos. Entonces el vehículo estalló y esa es la primera información que se da en los medios de comunicación. Adelante, mi coronel. Mi coronel,
¿cómo describió el diario El Tiempo estos mismos sucesos? Pues el periódico El Tiempo dijo que este hecho ocurrió más o menos a las 12:30 del mediodía de la tarde, ya inicio de la tarde, que cuando el conductor y el acompañante se vieron descubiertos en un puesto de control militar transitorio que había allí, se bajaron rápido y salieron corriendo y explotaron la carga. Ellos mismos, esa es la versión que da El Tiempo, que la onda explosiva causó la muerte del soldado y un civil, pero que afortunadamente, como no había viviendas alrededor, no hubo más daños. Hay declaraciones del personero municipal cuestionando, pero no cuestionando a los bandidos, ¿no? Sino pidiendo como siempre la paz y que se haga paz. Informan que el muerto fue llevado para los análisis a medicina legal, que se llamaba Jorge Eliezer Arias, que era un indígena, uno de los miembros de un comunero de esa organización, y están las declaraciones del presidente de esa asociación de indígenas de ese sector, y dice que desafortunadamente el señor pasaba en su motocicleta en el mismo momento en que se presentó la explosión, y hace una acotación especial, que era una persona protegida con medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque los indígenas, con el argumento de que les quiten el ejército de allá, eso sí, impulsados por la izquierda, entonces han logrado que les den esas medidas cautelares a ellos, pero ellos lo que buscan es, en consorcio con las FARC, es que no haya ejército ahí, o sea, que sea un epicentro de narcotráfico, de bandidaje, y que vivan allá como en una república aparte. Pero eso sí, que el Estado, como lo ha explicado aquí Diana Perafán, les esté girando bastante dinero, porque es que ellos tienen derecho a las mejores tierras, al dinero, a comerciar coca y hacer lo que les dé la gana sin que nadie los controle, y además a manejar los recursos del Estado sin ningún control fiscal. O sea, repúblicas independientes. Inmediatamente también cuenta El Tiempo que desde el resguardo de huellas que queda en Caloto, se le dio la orden a los indígenas que salieran todos a concentrarse en el pueblo, porque era que los combates no los dejaban vivir. Así los combates estén ocurriendo a 10 kilómetros de distancia, pero es que ya está afectada la comunidad. O sea, es un manejo publicitario de guerra política que llama guerra de organizaciones y movilizaciones. Y entonces utilizan a esa gente, unos por ideología, otros por miedo, otros por complicidad, y de esa manera afectan el desarrollo de las operaciones. Y ahí sí no aparece por ningún lado, ni en la Comisión de la Verdad, ni en los medios de comunicación, ni todos los analistas que saben de lo divino y lo humano, jamás dicen dónde está el meollo del asunto y cómo es que lo manejan, y siempre le dan la vuelta. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó a la opinión pública el diario El Espectador los hechos atinentes al ataque terrorista de las FARC contra los pobladores civiles del corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, en febrero de 2013? Hizo una descripción similar. El periódico El Espectador puso la foto de un vehículo explotado y además agregó al final del escrito que gracias a ese puesto de control, eso fue una declaración del general Jerez, del comandante de esas tropas, de la Fuerza de Tarea Apolo, dijo que gracias a ese puesto de control se evitó un daño mayor, una tragedia mayor, ya que el vehículo cargado con explosivos iba a ser llevado a Caloto para explotar en el área urbana. Lo demás es muy coincidente porque al fin y al cabo pues son comunicados oficiales que se distribuyen a los medios, y la redacción, aunque no es igual, sí es coincidente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relató el diario La Nación del Huila los hechos descritos del ataque terrorista contra los pobladores civiles de Caloto, Cauca? El diario La Nación del Huila, que es, ya lo hemos resaltado aquí varias veces, es uno de los periódicos, igual que 7 Días en el Tolima, que tiene más archivos históricos de este fenómeno. Publicó esencialmente lo mismo, no podía cambiar la versión, que cómo han ocurrido los hechos. Y
le agregó que hubo nuevos combates en el sector, agregó exactamente la versión del general Jerez después de que habló con los soldados y con los que estuvieron allí en el sitio, que cuando los sujetos que se acercaban en el vehículo vieron la presencia de las tropas, abandonaron el vehículo y cuando los soldados se acercaron, estalló la carga en el mismo momento que pasaba el otro señor, el civil, en la moto. Es más o menos la descripción e ilustra la foto con otro vehículo, no es la misma foto del vehículo que han presentado los otros medios, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Un vehículo cargado con explosivos, con una carga poderosa, para que cuando reviente no sea solamente la metralla que lleva en el interior las cantinas o los elementos donde han colocado la carga, sino las mismas partes del vehículo, de la carrocería y del chasis, cuando explotan, se convierten en más todavía letales porque al fraccionarse y salir con tanta fuerza, destruyen lo que sea o causan heridas mortales a todos los seres humanos o a los seres vivos que se encuentren por delante. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue la descripción presentada a sus lectores por parte del diario impreso La Hora de El Ecuador en torno a lo sucedido con el ataque terrorista de las FARC contra pobladores civiles del corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, en febrero de 2013? Bueno, este periódico es ecuatoriano, pero para que nos demos cuenta cómo afecta la violencia, el mal nombre de Colombia y cómo en el exterior se publican los hechos de violencia en nuestro país. Ese día el periódico presentó en su página B8 una crónica interesante sobre lo que ha ocurrido. Y ya la crónica incluye una afirmación muy interesante en la que se resalta que hubo víctimas mortales que son civiles, pero eso lo dicen las fuerzas militares. Y entre tanto, la señora secretaria del Cauca de gobierno da otra versión dando a entender que no, que eso es problema de las fuerzas militares que están en combates, o sea, dándole la vuelta al asunto. Está la fecha, la hora exacta en que ocurrieron los hechos y resalta nuevamente lo que dijo el general Jerez y también dice que hubo combates, pero además hacen una pequeña acotación a que por esos días las FARC seguían secuestrando y colocan la foto de los familiares de un miembro de la Policía Nacional secuestrado por el grupo narcoterrorista que están reclamando en la Plaza Caicedo de Cali que lo liberen las FARC y entonces ilustran el artículo contando eso. Mientras tienen secuestrados, además de eso, causan los daños, pero las declaraciones de la secretaria del gobierno del Cauca parecen más a favor de los delincuentes que de la institucionalidad. Entonces, es como el rasgo característico de todo lo que pasa con la violencia en Colombia. Mi coronel, ¿por qué los terroristas de las FARC atentaron contra las instalaciones eléctricas del municipio de Caloto en el mes de noviembre del 2017? Porque resulta que allí hay un sector que hace parte de las hidroeléctricas o del entorno hidroeléctrico que tiene el Cauca. Eso queda en la vereda Santa Rita. Entonces, para afectar a esos, como llaman ellos, esos ricos, esos capitalistas, esos imperialistas, fueron y colocaron unas cargas explosivas sobre las zonas donde se produce el vertimiento de aguas a las represas que posteriormente generan energía y causaron pues muchos daños, dejaron la población sin electricidad, pero el objetivo es ese, ellos lo llaman sabotaje, pero eso en términos reales es terrorismo y más cuando es contra la infraestructura de servicios públicos, son delitos que no tienen ningún perdón, pero igual que el señor Putin tiene la misma explicación, es que estamos en guerra y entonces sabotaje al enemigo, pero sabotaje al enemigo es destruir
una infraestructura que después cuesta mucho dinero repararla porque destruyen al sacar del cauce el agua, destruyen los alrededores, afectan los cultivos de los que viven alrededor, dejan la ciudad o el corregimiento sin energía, le generan unos costos grandísimos a las empresas de energía eléctrica y obviamente todos esos costos serán asumidos por los usuarios en las siguientes facturas. Entonces son unos daños terribles que tampoco se mencionan para nada en el informe La Verdad del daño que le hacen a la comunidad y a la infraestructura, sino es que hay que resolver esto y cumplir con las recomendaciones del señor de Rux para que el país siga en barreno negativo, porque ya se dijo la verdad y esa es la verdad, toda la verdad y solamente la verdad del conflicto. Y los hechos nos están diciendo que es la mentira, solamente la mentira y toda la mentira de lo que ocurrió. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió la explosión de una motocicleta cargada con explosivos en el área urbana del municipio de Caloto, Cauca, en mayo de 2022? Entonces seguimos con la secuencia de hechos terroristas y repetimos, estos no son los únicos, sino que hemos colocado como unos hitos para ir mirando la referencia. Ya estamos en 2022, han pasado 9 años de ese atentado terrorista del vehículo y hubo otros con vehículos en Caloto, no fueron más, pero ponemos ese nomás de referencia. Y ya estamos en 2022, mes de mayo, ya habían pasado las elecciones o estaban en curso las elecciones para elegir nuevo presidente y cuando ganó el señor Petro era prácticamente el epílogo del gobierno del señor Duque y estos bandidos de las FARC volvieron a cometer otro acto terrorista aterrador. Afortunadamente no hubo sino una niña víctima que no sufrió gravemente, pero fue la única víctima, y es que colocaron una moto cargada de explosivos debajo de un puente peatonal muy cerca del poblado por donde pasan los niños a estudiar al colegio a esa hora y lo reventaron. Entonces cuando estalló la motocicleta solamente hirió a esa niña, afortunadamente no fue de gravedad, pero causó muchos daños en el puente y el impacto de terror, de zozobra, de destrucción. Desde luego, esto tampoco se menciona para nada en los informes que dicen contar la verdad del conflicto. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿trajo alguna paz el pacto Far Santos a los moradores del municipio de Caloto? Pues como vemos, mi coronel, el pacto Far Santos se firma en diciembre del 16 y hay hechos posteriores que aquí hemos mencionado después del 16. Pero estamos hablando ya del 23, del año en que está el señor Petro, que llegó con la paz total, y aquí vemos la foto que nos indica cuál es la paz total de las FARC. Vemos que ese elemento, esa acción, demuestra la incautación de 205 minas antipersona en un sector muy cercano al municipio de Caloto, y esto fue gracias al trabajo del equipo humano canino que tienen las contraguerrillas, pero que no solamente resaltar eso que es valiosísimo, sino es cómo es posible que estos bandidos que están acercándose a la paz tengan toda esta cantidad de minas antipersonas listas para colocarlas. ¿Qué más indica eso? Que no son las únicas, sino que lo vienen trabajando. Entonces, ¿cuál paz trajo el pacto Far Santos? ¿Cuál es el cuento del general Mora y del señor de la calle, que era la paz más perfectamente posible o más posiblemente perfecta? Eso es una vergüenza, ese hecho, y lo que nos demuestran aquí los informes, los resultados, las acciones operacionales de la fuerza pública y los crímenes que cometen a menudo los bandidos de las FARC, es que al país se le jugó un conejo completo, se engañó y el cuento de la paz no es un engaño y por eso insistimos. Cuando hablan de que necesita un ejército para la paz, no, lo que necesita son políticos para la paz y compromisos serios para resolver esto, porque de lo contrario seguiremos en un eterno ir y venir. Y es que nos llama la atención porque hace 44 años estuvimos en el Cauca en operaciones contra los grupos de las FARC y la situación era igual. Increíble, casi medio siglo y en lugar de mejorar las cosas. Coronel, ¿Sí?
No, pensé que ya era mi pregunta. Sí, adelante, mi buen, siga. ¿Podríamos presentar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno al ataque terrorista de las FARC contra los pobladores civiles del corregimiento del Palo, municipio de Caloto, Cauca, en febrero de 2013? Sí, claro, porque hay un montón de hechos que vamos a reflexionar aquí para traerle a nuestros oyentes unos puntos de vista que nos induzcan a entender qué es lo que pasa y sobre todo a reflexionar, a interiorizar, a profundizar en el pensamiento y a que desde luego multipliquemos dentro de la población, que es que el rábano no se debe coger por las hojas. El rábano hay que desenterrarlo, sacarlo con cuidado y lavarlo muy bien para poderlo consumir. En esencia, ni la sociedad en su conjunto, ni quienes están encargados de direccionar, como dicen ahora ese verbo que se inventaron, direccionar. En lugar de decir que dirigir, dicen direccionar. Quienes están encargados de dirigir los enfoques de la opinión pública, ni la academia, ni nadie. Hemos aprendido en Colombia cuál es el estratagema de los diálogos con las FARC. Porque se ha considerado que el problema de la guerra en Colombia es entre militares y bandidos, y que la paz es entre el presidente y los bandidos, y que los demás colombianos, como la canción Pávidos Návidos, y eso no nos toca a nosotros. En segunda medida, así como hay un olvido sistemático que veíamos ayer de los crímenes de las FARC en Antioquia, es en todo el resto del país. Y el Cauca sí que es cierto. Y al revisar la historia del norte del Cauca, que ya lo hemos mencionado antes, Jambaló, Torilío, Caloto, Tacuello, etcétera, es increíble la cantidad de atrocidades que son a diario y de atrocidades tan horripilantes como esta que vemos hoy, que alrededor de un solo hecho le agregamos como 6, y eso por hacer apenas una selección, porque son muchísimos más. Carros bombas en los últimos 20 años en solo Caloto han estallado como unos 10, motos con explosivos por lo menos unas 15, emboscadas a la fuerza pública incontables, asesinatos de soldados con el plan pistola y de policías incontables, secuestros, asesinatos de campesinos, reclutamientos, tráfico de drogas, es decir, eso es interminable lo que ocurre allá en el Cauca. El plan Renacer y el contexto de milicias bolivarianas y Partido Comunista Clandestino no se ha acabado. Ni la muerte de Cano lo acabó, ni el pacto Farsantos lo acabó. Al contrario, se multiplicó de una manera muy audaz y con el argumento de que es que estamos divididos peleando por la ideología, cuando en realidad están peleando por el narcotráfico. Entonces el narcotráfico, en lugar de disminuir, como dice el señor Petro, lo que ha hecho es multiplicar todos estos fenómenos alrededor de ese esquema del plan Renacer y las milicias. La importancia de las estratagemas en Cuba tampoco se ha validado, se ha estudiado, se ha reflexionado, y cada vez que aparece un nuevo proceso de diálogo, surgen los estrategas de escritorio que creen que descubrieron que el agua moja, pero sobre todo que no se empapan de esa misma agua que viene de la experiencia que decantó la farsa de Cuba con el señor Santos. En el Cauca hay zonas de esas veredales y espacios que ahora lo llaman de reconstrucción y de consolidación y no sé qué más cosas, que han hecho es agravar el problema. En lugar de disminuirlo, lo que han hecho es agravarlo, porque tienen presencia ya fija, y entonces con ese problema que tienen los que están con un lado o con el otro del narcotráfico, termina convirtiéndose en una fuente de violencia. O sea, donde ha habido violencia y les permiten a los violentos actuar a sus anchas, pues lo único que se puede esperar es nueva violencia. El Cauca es uno de los departamentos que combina la minería ilegal con el narcotráfico, no en las mismas proporciones que el nordeste antioqueño o el oriente colombiano allá en la selva,
con el coltán y otros, y oro, que hay oro también en el oriente colombiano. Pero sí hay varios sectores donde se combinaron los dos, y en especial el norte del Cauca con el narcotráfico es aterrador. Recordemos el reportaje que hizo Saludo Hernández que decía que ese pesebre que se observa de noche sobre la vía panamericana y alrededores, con todo lo que es las zonas indígenas del Cauca y los sectores donde ellos exigen que no haya actores armados, inclusive el ejército, pero conviven con las FARC, es incontable la cifra de secaderos de marihuana todas las noches con energía paga además por el Estado o por los colombianos, sin que ellos paguen, porque es que los indígenas tienen un montón de derechos. Esa energía eléctrica secando toda la hoja de marihuana crepi o los laboratorios de procesamiento de coca para sacar la cocaína refinada o la pasta y venderla. Y cuando el ejército llega a capturar o desalojar eso, inmediatamente caen como buitres todos los miembros de esa comunidad instigados por esas milicias, por lo que ahora llaman disque guardias campesinas y guardias indígenas, a impedirlo, porque es que el narcotráfico no se lo pueden quitar, ya que es su sustento. En lugar de dedicarse a trabajar la tierra y a producir, la sinvergüencería es esa, y el Estado pagándoles a los dirigentes de las etnias indígenas unos grandes emolumentos, mientras ellos tienen esa doble moral. Algunos cultivan productos normales, pero otra gran parte se dedican a cultivar marihuana y coca y a procesarla, y son intocables porque es que tienen sus leyes, tienen... Eso es, hablándolo en español claro, duro y alto, es una vagabundería lo que ocurre allí. La dirigencia política desconoce y ha desconocido tanto la estrategia como el plan integral de las FARC. Y entonces, si uno desconoce la estrategia del adversario, pues está expuesto a perder todas las batallas. Y como siempre, eso no lo podemos dejar nunca de lado aquí, porque la almendra del asunto es la conversación, ¿no? Siempre hay que conversar, y la esencia de la política es conversar, pero aquí la esencia de ello es conversar para seguir ganando sin ceder en un solo ápice de toda su estratagema. Mi coronel González, adelante. Gracias, mi coronel. El comentario de hoy. La destrucción sistemática de la infraestructura nacional que está al servicio del pueblo colombiano y el ataque indiscriminado al casco urbano y a los habitantes del municipio de Caloto dejan en evidencia la brutalidad de los integrantes de los grupos terroristas adoctrinados por el Partido Comunista en Colombia. Esa acción destructora es totalmente diferente a su pregonado sermón de ser dizque los defensores del pueblo, de tal manera que hay un engaño permanente entre lo que predican y lo que practican. Porque si en razón de esa defensa al mismo tiempo justifican el ataque, la destrucción y el asesinato de los pobladores, lo que están logrando es aumentar ese sufrimiento. Por tal razón han cambiado su errado principio ideológico político marxista por el del interés personal de explotar a base de miedo, amenaza, secuestro y asesinato, lo que es un interés económico y material totalmente ajeno de su objetivo social. Y el motivo de esa mentira proviene del dogma marxista que afirma que las ideas deben lograrse por la vía de la fuerza y la violencia, y nunca por consentimiento y voluntad mayoritario del pueblo, que es como funciona la democracia en todo el mundo. Indudablemente que debido a la ignorancia, el grupo terrorista de las FARC se ha dejado engañar por los ideólogos marxistas, hasta el punto de creer que la fuerza violenta y brutal es el mejor método para lograr la felicidad, la que de todos los pueblos desean lograr para vivir en paz y tranquilidad. Por este motivo, es indispensable que la verdad sea contada con toda sinceridad y sin engaños, ni la tergiversación que utilizaron en el errado y malintencionado informe de la verdad, que por haber sido escrito por simpatizantes de la pandilla terrorista de las FARC, fue dirigido a disculpar los despiadados crímenes y sufrimientos que constantemente cometen. A pesar de haberse comprometido de cesar todo tipo de crueldad, no se han detenido en su mentalidad de barbarie
y aún persisten destruyendo la vida de muchos seres humanos, porque siempre dicen que desean el perdón de sus pecados para convertirse en personas útiles a la sociedad, lo cual no ha sido cierto, puesto que su accionar delictivo aún está vigente, de tal manera que no pueden ser absueltos con impunidad judicial ni recibir el perdón que tanto desean obtener. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel Alarcón. Perdón, mi coronel, sí, señor, es que no había abierto el micrófono. En el día de hoy tenemos la compañía en el Facebook de la doctora Ethel, mi general Vázquez, mi capitán Peña, entre otros, quienes envían un saludo y felicitaciones por el programa de la prensa en pleno cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal. Cese que únicamente ha llevado a la atadura de manos de la fuerza pública, situación que está siendo analizada dentro de los temas donde hay zonas en el Cauca, por ejemplo, donde los fusiles fueron callados, silenciados por orden gubernamental, lo que ha permitido que acciones terroristas con una policía desarmada, pero también con referencia a algunas acciones que se han desarrollado con artefactos explosivos improvisados y hasta bloqueos de ciudades capitales, como el caso de Medellín, adicionándole esos bloqueos a trancones y fallas en la movilidad de esa ciudad. Mi comentario para hoy es el siguiente: marchas, objetividad y verdad. Seguimos siendo testigos de muchedumbres participando y protestando ante el gobierno por su falta de apoyo hacia la fuerza pública, amarrada, pero seguimos siendo indolentes por parte de un gobernante de turno y todo su séquito, que, de acuerdo con sus órdenes, o cumplen o se van, y por eso estamos así. Debe buscarse una mayor y mejor objetividad en estos esfuerzos comunitarios, ya que siguiendo haciendo lo mismo, seguiremos obteniendo lo mismo. Todo esto, amén de ser por estos días, el pan nuestro de cada día, nos lo siguen convirtiendo en cortinas de humo, ocultando la verdad con el renacer de acciones corruptas anteriores, mientras, aprovechando nuestra idiosincrasia, damos tiempo a que al pueblo se le olvide y termine perdonando o colocándolos en una posición de pobrecitos a todos estos corruptos, como el hijo de nuestro presidente, que no respondan por sus hechos ante el país. Llegando a extremos de, vuelvo y repito, hacernos sentir lástima y luego perdón para convertirlos en mártires, como la recepción esa que le hicieron al ñoño. Esto está muy bien, muy hábilmente manejado por los comunistas, quienes colocan a los terroristas de las FARC y el ELN como héroes. Este comentario de hoy me impulsa a reiterar la invitación para todo el mundo a enterarse de la verdad acerca de nuestra historia, sobre todo cuando se cuenta con gran cantidad de información al respecto, la que nos permite discernir entre la diferencia, con ejemplos claros como los relatados sesgadamente por comisiones onerosamente pagas, como la del cura de Rux. Por eso nuestra fundación
ofrece en su página web ya casi 390 episodios del programa de la memoria histórica, lo que se traduce en una cordial invitación y oportunidad para que en familia y especialmente con la participación de jóvenes vean, escuchen y analicen algunas de estas ediciones y aspiremos a que sin lugar a dudas no tengamos que repetir este tortuoso camino a manos de los izquierdosos que por más de firma de acuerdos siempre negarán su inclusión, su cumplimiento y solo quieren seguir pelechando con el pago de nuestros impuestos, fruto del sudor de nuestras frentes, para que sin levantarse de sus hamacas o camas vivan de ello, que dizque para que no delincan. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días. Buenos días, mi coronel Villamarín. Buenos días, compañeros de esta aula máxima de Fundel y para quienes nos escuchan por otros medios. Reflexión al 389 episodio de la memoria histórica de la Fundel, jueves 17 de agosto de 2023. Con tanto acierto ha hablado usted, mi coronel Villamarín, de la violencia tripartita en Colombia. Nos referimos al Partido Conservador, al Liberal y al Comunista, de los cuales el único que tiene una ideología, un proyecto y una meta clara es el Partido Comunista. Usted nos lo explica claramente en sus conferencias de todos los días a las 18 horas. Bueno sería volver a repetir las conferencias referidas a este tema. Como hemos afirmado que los procesos de paz, en donde solo han servido para potenciar las acciones terroristas, tan cierto como que después de la noche sigue el día y viceversa, y que los partidos llamados de derecha se han prestado para este juego, vamos a dar una demostración más de lo dicho, y para este caso me voy a referir a las declaraciones que dio la senadora María Fernanda Cabal al tener conocimiento de un posible atentado en su contra y en contra de otros personajes de la vida pública. Dice ella que es muy aburridor que volvamos a seguir la violencia como en los años 90 del siglo pasado. De una vez en este análisis tengo que decir que la violencia no ha parado, pues ella o sea, la senadora lo dice así porque solo piensa que hay violencia cuando la amenazan y no cuando masacran soldados, asaltan pueblos, incendian bosques, matan de la forma más vil a animalitos cuando los convierten en zoobombas, y etcétera, etcétera. A renglón seguido dice que ella y obviamente su partido político representa a la oposición. Le sorprende que si la institución militar, en particular el ejército, sabía de este posible atentado, no le habían informado, por lo que no entiende cómo se maneja la compartimentación dentro de la institución a sabiendas de que ella siempre ha querido la institución militar. A este respecto, debo recordar a quienes escuchen esta reflexión que la misión constitucional de la fuerza pública, dirigida por su comandante en jefe, es la defensa de la soberanía y seguridad nacional de las personas, desde las más humildes hasta las más poderosas. Ahora, el manejo de la compartimentación es del fuero propio institucional y no necesariamente debe ser conocido por ningún particular. Después, la entrevistada senadora salta a otro tema y dice que este gobierno ha sido funesto y que no sabe quién lo asesora
cuando saca de servicio activo a 60 generales para dejar al mando de la institución a otros que, teniendo la capacidad, no tienen la experiencia de los dados de baja. Lo que quiero mostrar en este primer análisis de lo expresado por la senadora es que ella utiliza estereotipos, entre paréntesis, propios de nuestros políticos. Y en vez de atacar a los terroristas que pretenden, asesinarla y hoy, entre comillas, dialogan, se va en contra de la institucionalidad de la que tanto dice defender. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted, a mi coronel Alarcón y a mi coronel González, porque se tocan dos aspectos fundamentales aquí. Todo lo que ustedes dicen, tratamos de decantarlo en dos. Uno, es la verdad de lo que ha ocurrido alrededor del conflicto, que ha sido distorsionada y utilizada de manera, en algunas ocasiones, malévola y en otras por ignorancia. Pero al fin y al cabo, la ignorancia es criminal cuando de los conocimientos de un funcionario público depende la vida de un Estado. Entonces, por ambos lados es criminal la ignorancia. Y en segunda medida, ustedes refieren es al oportunismo politiquero, sobre todo en la intervención de mi coronel Saldaña, porque se les volvió muy fácil y mucha gente irresponsable atacando al comandante del ejército todo el tiempo en las redes, todo el tiempo los ve uno, y hasta con palabras de grueso calibre descalificador y oportunistas en aras de la política, como diciendo hay que sacar a este y pongan a uno que sí me haga caso a mí, y yo voy a ser el presidente, yo voy a ser la presidente de Colombia, y lo que toca es repartirle plomo a los bandidos, y lo que toca es poner esto en orden, y resulta que no, la cosa no es así, porque es que a un funcionario lo nombran es para que gobierne. Por eso insistimos tanto aquí y queremos dejar ese mensaje a nuestros oyentes. Cuando nos hablen de cuál es el ejército que necesitamos para la paz, hay que decirles, no, no es el ejército que necesitamos para la paz, es la dirigencia política que necesitamos para la paz, porque es muy fácil decir desde Bogotá y rodeado de escoltas, salgan y destruyan y maten todos los bandidos. Pero es que, ¿quiénes son los responsables de que los bandidos han llegado donde están? Pues ellos, por no haber ejercido el poder como es, por haber tolerado la corrupción, las componendas y por recurrir a figuras tan fáciles como desprestigiar a los jefes de las instituciones que lo están sosteniendo. Entonces queremos resarcir eso en este momento. Bien, llegamos al final del ejercicio como todos los días, una actividad académica interesante, de reflexión, en la que no ocultamos nuestra desazón con quienes son los responsables del caos, y no pretendemos aquí ni irnos lance ristre contra unos ni contra otros, sino poner en blanco y negro la realidad y decir dónde hemos detectado las fallas para que en el futuro se mejore Colombia. Un feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo, y nos vemos a las 6 de la tarde con otro análisis estratégico de los que enriquecen nuestro pensamiento como ciudadanos alrededor de lo que le conviene a Colombia.